Miren, Ricardo Monreal hace no mucho respondió a los 3 argumentos en contra que fueron manifestados por autoridades del Banco de México a la reforma de ley del Banco de México en materia de captación de divisas en efectivo, que fue recién aprobada por el Senado de la República. En materia, de manera muy puntual y de hecho extensa, los 3 argumentos los desestima de la siguiente manera. El primer argumento en contra del cambio legal es en el sentido en que los cambios imponen la obligación a Banxico de comprar dólares captados por la banca y que no puedan ser repatriados, lo cual implica realizar operaciones activas de alto riesgo que pueden comprometer la disponibilidad de los activos internacionales en reserva y cumplimiento del mandato constitucional de preservar el valor adquisitivo de la moneda nacional, lo que tendría como consecuencia que se realicen acciones cautelares y sanciones por parte de las autoridades del exterior, que incluyen, entre otras, la imposibilidad de llevar a cabo transacciones en moneda extranjera en sus jurisdicciones y el congelamiento de cuentas y recursos e incluso la confiscación de los mismos. ¿Cómo se desprendería del artículo 20 de la Ley del Banco de México? Las divisas que podrán ser parte de la reserva, a juicio del Banco de México, son únicamente billetes y monedas metálicas extranjeras captadas por instituciones de crédito en los términos, montos y modalidades que determine la ley. Acá parece que ya tenemos al senador Alejandro Armenta. No sé si creo que vamos a intentar si la conexión está bien ahora sí. Senador, ¿anda por ahí? Tararán. No, la conexión es muy débil. Aquí le escribes perfecto. Ya aquí el señor producer está revisando la parte técnica con el equipo del senador para darle más cauce a esta, pues a esto que ha generado muchas dudas. Vía telefónica la vamos a hacer, ok. Entonces nada más que nos pasen ahorita la llamada. ¿Ya entró? Ah, parece que ahora sí parece que por fin. A ver, ahora sí, senador, nada más hay que quitarle el mute y parece que con eso ya estamos listos. Senador, ¿cómo está? Buenas noches. Buenas noches, Meme, Yamel, gracias por esta oportunidad de comunicación, qué gusto. Buenas noches a tu audiencia, estoy para servirles. A ver, senador, aquí creo que la pregunta más clara a esto de la ley, de esta reforma Banxico es, ¿cómo me va a ayudar usted a hacerla en términos más prácticos y comunes? Vemos que justamente hoy preocupa a Banxico que con esta reforma no se contemple el lavado de dinero, que no se contemple estos recursos de procedencia ilícita, y vemos que todo va enfocado en este término. Pero, ¿qué significa la reforma que realizan en Banxico en términos prácticos y comunes? ¿Cómo impacta a la ciudadanía? Esta reforma, Meme, que envió el coordinador, senador Ricardo Monreal, es a favor de los migrantes trabajadores mexicanos que regresan entre noviembre, diciembre y enero a ver a sus familias, que es a favor también del turismo de todo el país y es a favor de las zonas fronterizas, a favor de las micro, pequeñas y medianas empresas. ¿Por qué es a favor? Llegan a México en estas temporadas y en mayo y en junio más de 10 millones de mexicanos regresan. ¿De dónde? De Houston, de Las Vegas, de Chicago, de Washington, de Nueva York, de New Jersey, de Pasay. ¿A dónde llegan? A los estados de mayor nivel de expulsión de trabajadores migrantes: Zacatecas, Estado de México, Jalisco, Guanajuato, Puebla, Guerrero, Veracruz. Regresan una parte de los dólares producto de su trabajo lícito, no como dice el Banco de México, de actividades delictivas, de su trabajo durante un año, regresan, una parte la envían en dólares y el 5% de los recursos que llegan en efectivo con ellos. ¿Qué está pasando? Llega el migrante, te voy a poner el caso de Izúcar de Matamoros, de donde yo soy, Puebla. Hay más de 2.5 millones de poblanos en Nueva York, New Jersey, Pasay. Llegan nuestros hermanos de Izúcar de Matamoros, van a cambiar los dólares al banco y no se los cambian. Tienen que acudir al mercado informal y en el mercado informal se llevan una enorme sorpresa desagradable. Su dólar no vale al tipo de cambio 20, 19, 21 pesos. Vale 10, 15 pesos. Esa es una desgracia
para millones de mexicanos. Otro ejemplo de por qué esto se va a acabar con esta ley. Otro ejemplo que quiero ponerte, Meme. Hemos ido a lugares turísticos de nuestro país. Hay pueblos mágicos y hay lugares en la frontera. Seguramente el Banco de México nunca camina como cualquier ciudadano. ¿Cómo quiere el Banco de México que los artesanos que venden en las zonas turísticas, que son miles en el país, miles, tengan un dispositivo móvil y que cuando tú vas o va el turista estadounidense, inglés, francés, de cualquier parte, ¿cómo quiere el Banco de México que la artesana que te va a vender una vasija, una madera tallada, una tela o un alimento artesanal, saque la artesana cuando tú le vas a pagar $2, $3 o $5, $10, saque la artesana su dispositivo móvil y le diga al turista, a ver, incorpora aquí tu tarjeta de débito o de crédito? Pues es una ignorancia a la realidad del turismo y de las micro, pequeñas y medianas empresas, y es una ignorancia absoluta a la realidad de la migración en nuestro país. ¿Qué hace la microempresaria indígena que vende su artesanía en las zonas turísticas? Toma el dólar a 20 pesos, le da la artesanía, y esta artesana, esta comerciante, esta empresaria, microempresaria, tiene que ir a cambiar los dólares, y esos dólares no los reciben en los bancos, y entonces tiene que entregar ese dólar que ella cobró a 20 y lo paga prácticamente en 15 pesos. Está perdiendo la artesana que trabaja en actividades turísticas 5 pesos o más por cada dólar que intercambia. Entonces, es un absurdo. No hay vulnerabilidad al Banco de México. No se vulnera la autonomía del Banco de México porque el Banco de México es una institución regida por la Constitución. El artículo 28 de la Constitución delimita claramente cuáles son las funciones en materia de estabilidad financiera, monetaria en nuestro país. E hicimos una reserva, la reserva al artículo 20, para precisar, identificar a los clientes y usuarios para evitar el riesgo de la vinculación con recursos del crimen organizado. Va a haber una serie de restricciones que ya se tienen por parte de la Secretaría de Hacienda para el manejo y los montos. Dice el Banco de México que el crimen organizado va a poder cambiar dólares, los narcotraficantes. Ya me imagino a un narcotraficante formando a 200 personas en el día para que cambien en la ventanilla de una sucursal $300, porque no pueden cambiar más de $300, en los bancos que permiten eso, no más de $300 y no más de $1,500 al mes, entregando identificación, domicilio oficial actualizado, y además la relación o la vinculación con la empresa en la que trabaja quien está cambiando los dólares. Así es que no hay violación a la autonomía del Banco de México. Esta es una iniciativa a favor de los trabajadores migrantes del turismo y de todas las personas que utilizan de manera lícita dólares en efectivo, y esta iniciativa tiene reglas muy claras establecidas en la iniciativa que presentó el senador Monreal para combatir el lavado de dinero. Por eso hemos debatido con toda precisión, Meme, esta postura del banco, y con esto quiero concluir mi participación, si lo permites. El Banco de México no puede seguir endosando la sospecha en los trabajadores migrantes que abandonaron a su familia por ir a trabajar para tener una mejor oportunidad de vida para su familia. No le pueden endosar a los trabajadores mexicanos, millones de trabajadores mexicanos, que ellos son responsables del lavado de dinero del narcotráfico. Es una ofensa a la comunidad migrante
de la cual pertenecemos muchos mexicanos, y no lo vamos a permitir, no lo vamos a tolerar. El Banco de México debe de moderar su lenguaje comunicacional para no afectar, desde luego, el esfuerzo de los trabajadores migrantes en nuestro país. Senador, ahora me queda claro. Con eso solo quiero como enfatizar un poco. Estaríamos dándole el valor a los migrantes que no se les ha dado, porque se les contempla mucho con las remesas, se desestimaron mucho las remesas en su momento, pero las remesas, de hecho, son el primer ingreso de este país. Con eso se busca darle esa importancia, esa retribución, incluso apoyar a aquellos migrantes y familiares que dependen de este ingreso. Es correcto, eso es lo que estamos haciendo. Otro argumento falso del Banco de México es que dice que no es significativo los 108 millones de dólares que han ingresado en 8 meses de este año en el sector turístico. Bueno, qué barbaridad, qué argumentos tan poco sólidos del Banco de México cuando hace un comparativo en un año atípico donde se cayó el 50% de la actividad turística. No es un referente. Creo que a los funcionarios del Banco de México les hace falta caminar un poquito en las comunidades migrantes y les hace falta un poco asolearse en los pueblos mágicos, en los pueblos indígenas, para saber realmente la realidad que viven ellos. Ahora, yo le haría una propuesta seria al gobernador del Banco de México con los recursos que ellos administran. ¿Por qué no le donan 20 millones de dispositivos bancarios móviles a todos los artesanos y prestadores de servicios de las micro, pequeñas empresas que hay en todos los municipios turísticos del país, para que no tengan el problema los artesanos que te venden un textil, una artesanía de barro o una artesanía de madera tallada, para que no tengan que recibir dólares en efectivo, y entonces ya cuando tú vayas, Meme, te parece a Cancún, a la avenida, a la Quinta Avenida, o a la Cuculcán, o vayas a Acapulco, o estés en Puebla, en el Zócalo, o vayas al Parián, o vayas a San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, o a Veracruz, en el Malecón, y cuando tú llegues a comprar una artesanía, para que no tengan que pagar con dólares en efectivo, bueno, pues que los artesanos tengan ahí un dispositivo móvil integrado a la red del banco, y entonces ya no tengan los artesanos que atienden el sector turismo que recibir dólares en efectivo. Digo, te lo pongo así de simple, pero bueno, entonces que distribuyan y que capacite el Banco de México a todos los prestadores de servicios turísticos que hay en nuestro país. Esa sería la solución si quiere el Banco de México oponerse a una iniciativa de esta naturaleza. Senador, yo retomo lo que tengo entendido le mandaron en una nota a usted por parte del Banco de México, en donde dicen que existe, ya lo habría mencionado, pero lo retomo por lo siguiente, dice: existe riesgo elevado en materia de lavado de dinero a pesar del régimen de prevención en dicha materia a que están sujetas. Se han presentado una serie de restricciones de servicios de corresponsalía para instituciones financieras en México que derivan de las decisiones tomadas por las autoridades y entidades del exterior, principalmente de Estados Unidos. Se sostiene en esta nota también que le entregan que se estaría incluso de alguna manera violando acuerdos a los que están sujetos México de forma internacional en contra del lavado de dinero y demás. Y se lo pregunto porque aquí bien nos mencionan que cuáles serían estos candados o procedimientos de seguridad que impedirían el mal uso de esta ley y que entonces serían los que el Banco de México debería de estar tomando, porque eso es lo que impediría que se utilice mal esta ley. Desde luego, el Banco de México sabe que tiene que establecer candados a los recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Primero, identificación y conocimiento de los clientes o usuarios que permitan evaluar el riesgo. Segundo, verificación en listas nacionales e internacionales.
Tercero, monitoreo de operaciones inusuales. Cuarto, elaboración de políticas y procedimientos que deberán seguir para evaluar y mitigar riesgos. Quinto, implementar un modelo de evaluación de riesgos. Sexto, generar reportes de información que soporten las operaciones de dólares en efectivo para su envío al Banco de México. Y hay reglas que tiene la Secretaría de Hacienda y que ya fueron publicadas. Acudir a un banco en donde tengan alguna cuenta y tener una determinada antigüedad. El monto máximo que podrán cambiar en la ventanilla de las sucursales serán de $300 por día y hasta $1,500 al mes, por lo cual tendrán que llevar alguna identificación oficial con domicilio actualizado. El banco se quedará con una copia de tu identificación para reportar a la autoridad financiera aquellas transacciones superiores a $500. Si se es dueño de un negocio de operaciones con dólares, quedarán limitadas a ciudades fronterizas y zonas turísticas. Esto lo digo porque creo que los funcionarios del Banco de México nunca han acudido a una ventanilla a cambiar dólares. Cuando uno sale del país o entra al país y vas a cambiar pesos por dólares o dólares por pesos, te hacen llenar un formulario, dejas copia de tu credencial de lector, dejas copia de tu pasaporte y tienes que especificar si tienes algún negocio o tienes una actividad comercial con la protesta de decir verdad. Así es que es verdaderamente increíble que el Banco de México esté estableciendo estos argumentos para no querer apoyar a las comunidades migrantes. Pero me voy a atrever, Meme, a decir algo que no les gusta a los funcionarios del Banco de México. El Banco de México sí sabe dónde está, sí saben la ruta del dinero producto del crimen organizado. Y si ellos le exigieran al sistema financiero mexicano, a los bancos, hay más de 80 bancos en México y de los cuales el 80% son extranjeros, si ellos le exigieran al sistema financiero reportes de cuentas de manejo irregular, sabrían dónde está el flujo de recursos producto de actos ilícitos. Pero si eso no fuera suficiente, el gobernador del Banco de México tiene facultades para solicitar la colaboración de la unidad de inteligencia financiera que tiene esa información. El Banco de México tiene la facultad para solicitar a la Procuraduría Fiscal de Hacienda información de actos irregulares. El Banco de México tiene facultad para pedirle al SAT información de evasión fiscal. El Banco de México tiene facultades para solicitar información a la Fiscalía General de la República. Ahí están los elementos claros con los que el Banco de México puede asegurar que los recursos que recibe a través de las instituciones financieras son recursos de procedencia lícita. Lo que no podemos permitir los que pertenecemos a un estado o a un municipio o a una comunidad migrante es que laceren la dignidad de millones de mexicanos que sostenemos a este país a través de las comunidades migrantes. Pertenezco a una comunidad migrante, 7 de 9 hermanos de mi padre trabajaron en Nueva York, New Jersey, Pasay, y no es justo que se les esté calificando ahora a toda la comunidad migrante de sospecha de que ellos cuando llegan a México, llegan con dólares que podrían ser, dice el Banco de México, resultado de actos ilícitos. Es una ofensa a toda la comunidad migrante que no le vamos a aceptar al Banco de México. Y voy más allá. Ahora el Banco de México pone estos argumentos frente a una solución que está haciendo el senador Ricardo Monreal, que fue gobernador de un estado de los principales con mano de obra en Estados Unidos, Zacatecas. Y nunca he escuchado al Banco de México pronunciarse contra el lavado de dinero que desde la presidencia de la República se hizo en los últimos 3 sexenios o más. Ahora que queremos ayudar a los hermanos migrantes mexicanos y queremos ayudar al turismo en nuestro país, el Banco de México se opone como si fueran empleados
del Tesoro norteamericano. Eso no es posible. Están acostumbrados a que nadie les diga nada. La autonomía del Banco de México no significa que sea un Estado dentro del Estado mexicano. Si pusimos orden al presidencialismo tóxico que condonaba impuestos, reformando la Constitución, una reforma constitucional, si le quitamos el fuero al presidente de la República para que no cometiera actos ilícitos, ¿cómo no vamos a poner orden en una tarea que es importante que se resuelva a favor de los mexicanos trabajadores migrantes sin afectar la autonomía del Banco de México, sin afectar los mecanismos rigurosos para combatir el lavado de dinero, pero sí sirviendo a quienes cada año aportan más de 700,000 millones de pesos con los dólares de las remesas que llegan a México. Estos 700,000 millones de pesos es equivalente a todo lo que pagas tú y todos los que nos ven acá y tu servidor en un año a los bancos extranjeros por servicio de la deuda externa en nuestro país, heredada cínica y brutalmente por el gobierno, los gobiernos del viejo régimen. Así es que nuestro respeto al Banco de México, pero no le vamos a permitir que el Banco de México siga endosando o siga descalificando a las comunidades migrantes y al flujo de recursos de dólares en efectivo. Que hagan su trabajo, cuentan con el Senado de la República para que tengamos una ley adecuada a la realidad y que el Banco de México con esta autonomía le sirva no solo a las instituciones financieras. El Banco de México debe de entender que no es empleado del Tesoro norteamericano. El Banco de México, igual que los senadores, debemos de entender que somos empleados de los mexicanos. Y si hay millones de mexicanos que pierden dinero a la hora de cambiar sus dólares, los senadores estamos para servirle y el Banco de México está para servirle a los mexicanos migrantes. Esa debe de ser la posición y por eso vamos a defender esta iniciativa que presentó el senador Ricardo Monreal. O sea, vaya, también hay que hacerlo incluso más claro. Diario cruzan información los bancos mexicanos y de Estados Unidos, también con la doble tributación y todo esto. O sea, no es algo que no puedan conocer, no es algo de que tengan el desconocimiento. Ahí solo quiero preguntarle particularmente, el Banco de México entonces, por lo que entiendo, tendría facultad para trabajar junto con la Unidad de Inteligencia Financiera para cruzar información y entonces si la Unidad de Inteligencia Financiera detecta alguna irregularidad con la información del Banco de México, poder congelar cuentas del crimen organizado? Totalmente cierto lo que estás comentando. El Banco de México tiene los reportes financieros de todos los bancos. El Banco de México tiene facultades. La Comisión Nacional Bancaria regula los procedimientos. El Banco de México establece los mecanismos por medio de los cuales define qué divisas o monedas o dólares o cualquier tipo de divisa de cualquier país, la ingresa o no a criterio del Banco de México a la Reserva Nacional. Por eso es que hemos oído, discúlpame que lo diga, disparates como el que van a usarse la reserva del Banco de México para acabar con la construcción del Tren Maya. Ya esos son comentarios que más parecen de este movimiento frena que de una institución tan seria como lo es el Banco de México. Particularmente ya con el tema de la reserva. Entonces, a ver, en la operatividad, ¿qué es lo que ahora Banjico tendría que hacer? Se habla mucho y entra todo este disparate, como bien lo dice, que obligan, o sea, aparte utilizan la palabra, ahora esta reforma obliga al Banco de México a comprar ese sobrante e integrarlo en las reservas. ¿Y qué pasa cuando están las reservas? No necesariamente lo va a integrar a las reservas. Ellos tienen la facultad, el Banco de México tiene la facultad, Meme, para estabilizar los dólares que ingresan y los dólares que se van a repatriar a Estados Unidos. Tienen que hacer el trabajo que les corresponde a ellos para asegurar que el flujo de dólares
que son repatriados corresponden a la movilidad que hay con respecto a la reserva mexicana en dólares. Eso es lo que tienen que hacer. No estamos pidiendo por ningún motivo que reciban dólares procedentes de actos ilícitos. Lo que les decimos es que trabajen adecuadamente, pero que no les cierren las ventanillas a millones de dólares de mexicanos que trabajan de manera honesta y que pierden dinero cada vez que cambian un dólar. Y tampoco podemos permitir que pierdan dinero las micro, pequeñas y medianas empresas que llegan, que atienden el turismo y que no tienen forma de recibir tarjetas de crédito, de débito, cada vez que compran o venden una artesanía. También hay que decir algo, un dato que el Banco de México no quiere decir. En México hay 1 millón de extranjeros estadounidenses con alto poder adquisitivo. La pregunta es, ¿este millón de mexicanos no utiliza dólares en efectivo? Todos manejan sus movimientos financieros con transacciones bancarias. Tampoco me quiero escuchar o quiero, meme, que se piense que estoy en contra de la bancarización por ningún motivo. Ojalá y que todos, que los 120 millones de mexicanos pudiéramos estar bancarizados, pero es un tanto desconocer nuestra composición pluricultural, pluriétnica, cosmopolita, como también es un poco de ignorancia sobre la dispersión poblacional que hay en localidades. Seguramente no saben que entre Veracruz y Oaxaca hay más de 800 municipios y hay más de 5,000 localidades con menos de 300 habitantes. Digo, hay que conocer un poquito la orografía de nuestro país, hay que conocer cómo está estructurado territorialmente en México, como para poder creer que en todos lados hay una terminal bancaria o un dispositivo bancario para que los trabajadores o los empresarios o el turismo no tenga que aceptar dólares en efectivo. Tal vez en algunos años el 100% de la población ocupe las tarjetas de crédito o de débito y sea dinero electrónico. Puede ser deseable eso, pero también las propias comunidades indígenas tienen el derecho, es un derecho humano a dedicarse a la actividad económica que más te convenga, y se están violentando derechos humanos también con esta limitación que quiere hacer, o esta negativa que quiere hacer el Banco de México, y que, repito, no lo vamos a permitir porque se están excediendo en el análisis y están limitando, están teniendo argumentos inaceptables. No es el 1%, no es el 1% de recursos de dólares en efectivo los que ingresan año con año. Eso refleja el desconocimiento pleno de la realidad migratoria de nuestro país por parte de las autoridades del Banco de México. Ahí, senador, la pregunta aquí del millón es, si bien es cierto que hay un desconocimiento, Banxico debería saber que hay muchas comunidades donde ni siquiera hay internet como para bancarizarlas, como para que tengan las sucursales bancarias, y ahí está el dilema. ¿Qué tanto o qué papel juega el Banco del Bienestar? Es el Banco del Estado olvidado en administraciones pasadas, porque debería este banco de llegar a las comunidades más, a todas, desde la más lejana hasta la más cercana, y ser pues el Banco del Estado. ¿Qué rol juega ahí el Banco del Bienestar, antes Bansefi, y no se beneficia con esto al banco que más cercanía tiene con la gente, o sea, Banco Azteca? Fíjate que esto que comentas es muy importante, desde luego, meme, porque el presidente de la República, que además apoya esta iniciativa, que dijo claramente que hay que atender la necesidad de reconocer el esfuerzo de los trabajadores migrantes mexicanos que regresan con dólares en efectivo. El presidente está haciendo un esfuerzo para que exista interconectividad en todo el país. Los gobiernos anteriores se engañaron diciendo que tenían interconexión, y en las escuelas, y eso no fue cierto.
solo el 20%. Y estas grandes empresas que se dedican a la interconexión, interconectan las ciudades porque es donde hay negocio, pero no les interesa ir a interconectar localidades de 300 personas o localidades en la Sierra Norte, en la Sierra Negra o en las llanuras. No les importa eso. Y es lo que está haciendo el gobierno. Y el Banco de Bienestar está llegando con esta interconexión para que se pueda procesar la posibilidad de bancarizar, de que adultos mayores, jóvenes, empresarios puedan utilizar cada vez más el flujo de recursos de manera electrónica. Pero eso va a pasar algunos años. Y mientras, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con 10 millones de mexicanos migrantes? ¿Y qué hacemos con el turismo que no puede cambiar los micro, pequeños y medianos empresarios? No pueden cambiar los dólares. Y si los cambian en los bancos, lo que sucede es que reciben menos por su esfuerzo diario. Eso no es justo. Ahora, esta iniciativa no va a beneficiar a un banco, va a beneficiar a todos los bancos que tienen sucursales y que tienen presencia en el país, y desde luego que va a permitir a los mexicanos que puedan cambiar sus dólares y que cumplan con los requisitos que la ley establece para asegurar que esos dólares son de procedencia lícita. Eso es lo que queremos nosotros, sin flexibilizar. Al contrario, el artículo 20 que reservamos en el día jueves establece mecanismos más rigurosos que te acabo de leer para vigilar la procedencia del dinero que viene de actos ilícitos. Pero acabo de comentar, si todavía el Banco de México no ha podido tener información de los bancos que hay en el país para saber el origen y el destino de los recursos y de las transacciones financieras, pues que haga su trabajo con el SAT, que haga su trabajo con la unidad de inteligencia, que haga su trabajo con la Fiscalía General de la República, con la Procuraduría Fiscal, con el SAT, y va a encontrar claramente, el Banco de México va a encontrar dónde está el flujo de recursos ilícitos, de procedencia ilícita en nuestro país. Y eso no es en las comunidades migrantes. Para cerrar, senador Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, me preocupa el tema de la identificación. Los migrantes todavía no terminamos de definir si van a tener este método de identificación a través de la matrícula consular. Sigue siendo la matrícula consular no un método de identificación, o sea, todavía no se termina de contemplar la matrícula consular como una identificación válida. ¿Qué hay de la identidad del INE con dirección en Estados Unidos? ¿Qué pasa con aquellos migrantes que vienen en esta temporada, sobre todo, que vienen a reencontrarse con su familia y que traen los dólares y que no tienen una identificación de acá? ¿Cuál es la que les harán válida? ¿Cuál es la que va a aceptar el banco? En los bancos te aceptan, desde luego, el pasaporte, la visa, te aceptan la tarjeta, la credencial de lector, y fundamentalmente son los documentos válidos con los que tú puedes intercambiar. Si son extranjeros, tienen los documentos que ellos poseen para circular fuera de su país. Y bueno, el gobierno de la República ya trabaja en la clave única de identidad, que ya es digital. Tú ya tienes tu acta de nacimiento en el teléfono, ya está asociada a través de el acta de nacimiento con la CUR, y ya tienes ese número de identificación. Y hay un gran proyecto que me comentó la secretaria de Gobernación para lograr que finalmente se utilice el rostro, los iris y el rostro como una medida para salvaguardar la identidad en nuestro país. En eso está avanzando México muy bien, y claro que esta tarea va a llegar también a nuestros hermanos migrantes. Pero te está refiriendo, desde luego, a una población que existe. El INEGI establece, y el propio RENAPO, del cual fui director nacional, hay cerca de 10% de la población
que no tiene identidad, se llaman invisibles. Y cuando una persona no tiene identidad, no tiene registro, no existe, no ejerce derechos. Y esa población es vulnerable. Es grave el tema, por eso la Secretaría de Gobernación está actuando ya. Yo presenté una iniciativa para atender esto en el Senado de la República y tuve la oportunidad de estar con la Secretaría de Gobernación y tiene un gran proyecto para consolidar la clave única de identidad para todas y todos los mexicanos y acabar de una vez por todas con el gran problema de la invisibilidad de quienes, como tú dices, no tienen un acta de nacimiento, no tienen una CUR, no tienen una identificación, pero existen, viven y son seres humanos que no tienen derechos plenos. Ese es un tema, ese es un tema para un programa de manera especial, Meme, porque es una realidad que aún existe en México y que tiene que ver con la realidad migratoria no solo de mexicanos, sino de todos los que ingresan por la frontera sur porosa de nuestro país y van con el propósito de llegar a Estados Unidos. Aquí, senador, solo quiero rescatar esta pregunta de Susa porque creo que es importante también aclararla. Nos dice que solo se está pensando en los migrantes y qué pasa con las zonas fronterizas, en donde se mueve mucho el dólar. ¿Cómo impacta ahí? Sí, desde luego. Comentaba hace un momento, esta iniciativa que presentó el senador Monreal protege a los migrantes, a los trabajadores migrantes mexicanos, protege a la zona fronteriza norte y a la zona fronteriza sur en el intercambio de dólares para que tengan el valor que corresponde y protege a los micro, pequeños, medianos empresarios en todas las zonas turísticas del país con esto que estoy comentando, poniendo ejemplos muy claros de que pídele a una artesana que vende textiles, que te vende artesanías de madera tallada, pídele que cuando le pagues la artesanía, dile que te dé su terminal bancaria. Yo creo que eso significa falta de sensibilidad social, que le hacen falta a muchos servidores públicos en este país. Pues le agradezco muchísimo, senador Alejandro Armenta. Creo que ha dejado muy claro, veo la respuesta de la gente. ¿Cuándo se termina de aprobar? Tengo entendido que fue en lo general, pero faltan las reservas y vaya, que ahí se ponen rudos una que otra vez. ¿Cuándo se terminaría de aprobar? No, ya tuvimos 2 reservas en el Senado, ya está en Cámara de Diputados. Hoy fue el gobernador del Banco de México a querer tirar la iniciativa y de verdad que quiero ser respetuoso de verdad de las instituciones, de la institución financiera, porque el Banco de México es una gran institución. Qué lamentable la poca sensibilidad social de los funcionarios del Banco de México. Qué vergüenza que quieran endosarle a los trabajadores migrantes y a los micro pequeños empresarios de las zonas turísticas de nuestro país, que ellos pueden ser responsables, posibles responsables de que se utilice esta reforma para la introducción de dinero, de dólares, del crimen organizado. Les falta mucha sensibilidad social. Es lo que le falta a este país, a nuestro país. Le falta que las autoridades, los funcionarios públicos tengan sensibilidad. Y es lamentable que el Banco de México solamente piense en una visión macroeconómica. Para ellos lo importante es cuadrar sus números, que está bien, está muy bien, pero deben de pensar en la realidad social que se vive en nuestro país. Falta mucho, pero bueno, ahí vamos, paso a paso. Senador Alejandro Armenta, le agradezco mucho estos minutos para aclarar el tema de Banjico y pues estamos en contacto. Muchas gracias a ti, Meme, por permitirnos hablar de este tema que es muy importante. Gracias. Excelente noche. Un abrazo, excelente noche. Pues ahí está, amigos, ahí está, ¿no? Obviamente quedan, por supuesto que en la operatividad van a ir surgiendo dudas, pero si algo hoy me quedó claro, es que el problema y la solución la tiene Banjico.